Vamos inmediatamente al libro de Romanos. El libro de Romanos es muy rico en enseñanza, toda su palabra así lo es, pero por ahí de vez en cuando nos encontramos con mensajes, con palabras que habíamos pasado, pero cosas que no habíamos visto. Vamos a hablar justamente qué es lo que separa al hombre de Dios. Lo habíamos visto la semana pasada. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Según la Biblia, no según Mauricio, según la Biblia, ¿qué es lo que separa a nosotros de Dios? El pecado. La palabra dice que el pecado nos separa de Dios, por lo tanto no podemos volver a Él a menos de que nos agarremos fuertemente de alguien que sí puede llegar a Dios. ¿Y quién es ese? Cristo. Él es el que fue y que tomó y quitó las llaves, ¿cierto?, de la muerte, y Él pudo pasar y volver ahora, habiendo estado en el centro de la tierra donde nadie puede escapar. Él pudo ir y entrar como quien dice: soy el rey y nadie me da de dinero, y pasar ese lugar, y la oscuridad se iluminó. Por lo tanto, todos los que se tomaron de Él, los que esperaban en Él, pudieron salir. ¿Te das cuenta de lo que sucedió? Es decir, te estoy entregando una primicia quizás. Es que cada vez que intentemos salir, escapar, no vamos a poder. ¿Y por qué no? Porque necesitamos a Cristo para eso. El único que puede cortar aquellas cosas es Cristo. Esa es la realidad de nuestra vida. Es la razón por la cual caemos una y otra vez, o sentimos que realmente esas cadenas parecen que son demasiado fuertes. Y no podemos cortarlas ni siquiera en el mejor de nuestros momentos espirituales. Porque hasta para ello necesitamos, hasta para tener ese momento espiritual poderoso, necesitamos a Cristo. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice Romanos. Estoy un poco difónico, ustedes van a entenderme, espero que el Señor pueda ayudarme en esto. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el verso 16. Mientras usted allí en su mente y conectado con el Señor, desde ya le va a decir a Dios: háblame, Señor. Iglesia, a todos ustedes les digo, pídanle al Señor que les hable. Usa a ese hombre que está ahí al frente, pero háblame. Si tienes a alguien que está en dificultad y está aquí, dile: háblale, Señor. Pero a lo mejor no le vas a poder decir audiblemente, pero a Dios dile: háblale, Señor. Y Él lo hará. Y comenzamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Bueno, ¿qué pues? Vamos a ver el primer verso que está en el capítulo 6 de Romanos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué respuesta tendremos a esto? A ver, para poder encontrarme con la gracia, ¿será necesario de que yo permanezca en el pecado? No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Cristo hizo esta observación y lo hizo visualmente allí en una cruz, para que Él sea sacrificado. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto? Y para siempre. Por lo tanto, la manera de encontrar la gracia no es que permanezcamos en el pecado, sino que ya que nos hemos encontrado con Él, ahora estamos fuera. Por lo tanto, el pecado ya no tiene autoridad, no tiene ahora una fuerza como antes la tenía sobre mí o sobre usted. ¿Se está entendiendo? Amén. Amén. El verso 16 dice así: ¿no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedece? Mira lo que está diciendo. Está diciendo: mira, según tu sentido común, iglesia, tú puedes escudriñar libros, incluso la historia, y darte cuenta de que desde que existe la esclavitud, el que era tomado por esclavo no tenía elección ni siquiera sobre su propia vida. Por lo tanto, él
o ella, si la mujer tenía que sujetarse, someterse a ese señor, a ese amo. Eso es lo que dice Romanos. Tenía que sujetarse. Si ustedes pueden leer la escritura, se darán cuenta que incluso recomienda y dice, los que son siervos o esclavos, dice, respeten a sus amos. Alguien diría, pero, o sea, Jesús estaba de acuerdo con la esclavitud. Porque no está diciendo, suslédense, levántense en contra de ellos, ustedes son libres. No, está diciendo, sujétense a sus amos, dice, y sírvanles con amor, dice. Como si ese amo, esa autoridad representara a Cristo, a Dios. Mira, cuando el que te presiona, cuando el que te ha esclavizado toma el lugar que le corresponde, te aseguro que no tiene ninguna lección. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene derecho sobre su amo, pero tiene el amo derecho sobre el esclavo. ¿Sí? Amén. El verso 17, pero gracias a Dios, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, mira lo que está diciendo, ustedes, incluido yo, ustedes, dice, antes tenían un amo. ¿Y quién era ese amo? El pecado. Eso está diciendo. Y ustedes estaban sujetos y no podían hacer lo que no querían, sino que tenían que hacer inmediatamente lo que el pecado les decía. Si el pecado me dice, esto es lo que quiero que hagas, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Hacia dónde corríamos? Hacia el pecado. ¿Y por qué corríamos? Porque hay una parte de nosotros que también hay cosas que anhelamos también y que están dentro del pecado que nos están ofreciendo. Hay algo. Son como los deseos que... Esos son los deseos ocultos, claro. Pero un momentito. El deseo oculto o la concupiscencia, ¿ya? Es como la basura que deja el pecado adentro, que sigue provocando, ¿cierto? Que uno todavía tenga ese anhelo. Es como el que fue alcohólico, dejó el alcohol, pero si todavía queda un poquito de eso allí, tendrá que quizás toda su vida estar peleando con ello para no volver. ¿Se entiende? Amén. Pero lo que está diciendo en cuanto al pecado, dice, el pecado es como un Dios. Es como un amo sobre la vida de a quien ha tomado. ¿Y por qué quiero explicar esto bien? Porque normalmente tendemos a tener prejuicio con el que está en pecado. Tendemos a mirar mal a aquel y lo miramos con ojos como si esa persona está allí porque quiere. La pregunta es, si Romanos 6:16 está diciendo de que el esclavo no puede escapar porque ese esclavo está ahí porque quiere, no. Y si ahora ponemos a ese amo como el pecado, ¿podremos escapar? Estamos claros, pero no podemos escapar solos. Es decir, cuando yo hablo de esto de que no podemos escapar. De hecho, si pudiéramos escapar solos por nuestra cuenta, entonces ni siquiera necesitaríamos de Dios o de la iglesia, de la palabra, porque simplemente basta con que yo tenga fuerza de voluntad. Pero, a ver, seamos honestos, ¿cuántos aquí hemos comprobado de que no basta con la fuerza de voluntad? Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿De alguna vez ustedes? Sí, porque no basta con eso. Necesitamos, ¿cierto? Entonces que alguien compre nuestra vida. Que alguien vaya donde ese amo, que se llama pecado, ¿ya? Y que diga, ahora, este hijo que tú tienes esclavizado es mío. Pero ¿cómo? Yo pagué un precio en la cruz. Mi sangre es derramado, por lo tanto, ahora yo soy su Señor. Y mira cómo Dios nos va ordenando. Cuando Él dice que es nuestro Señor, ahora nos falta una parte a nosotros. ¿Y cuál es esa parte? Es decir, tú eres realmente mi Señor. Porque así como antes reconocíamos que el pecado que gobernaba en nosotros era más fuerte, era como un amo, como un Señor, ahora ¿qué nos falta? Reconocer que Cristo es nuestro Señor. Amén. Cuando reconocemos que Cristo es el Señor, ahora este Señor toma el mismo lugar que tenía el pecado.
¿Se da cuenta? Si el pecado antes me lograba igual arrastrar, yo no quería, pero me arrastraba. Ahora lo que debería pasar es que estando en Cristo como mi amo, me debería arrastrar con la misma pasión. Y ahora, incluso con un aditivo más. Y es que soy esclavo por amor. Antes era esclavo del pecado porque no podía escapar. Porque me presionaba, me hacía caer, y luego que me veía llorando por el pecado volvía otra vez sobre mí y me recargaba. Pero ahora que Cristo es nuestro amo, nosotros hemos olvidado de que cuando Él se hace Señor y nosotros esclavos de Cristo, hemos olvidado de que ahora deberíamos obedecerle. Si antes le obedecimos a ese otro amo que se llamaba pecado, ¿por qué ahora no queremos obedecerle a Cristo? Si este amo es mejor, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos te ofrece la mejor condición de vida? Es tan simple. Y usted me diría, pastor, esa respuesta es obvia. Es Cristo, con Él tenemos salvación, vida eterna. Pero aún así hay un problema con esto. Y que cuando el amo es demasiado bueno, el esclavo cree que tiene autoridad sobre el amo. Y cree que a veces si quiere le obedece y si no quiere no le obedece. Sin embargo, antes, cuando teníamos otro amo, simplemente nos llevaba a donde Él quería y no podíamos detenernos de ninguna manera, no podíamos, era más fuerte. La cosa es que para que realmente se corte, según Romanos 6, se corte esa cadena, yo tengo que renunciar a ese antiguo amo. La palabra dice, no podéis servir a dos señores, a dos amos. ¿Por qué no? Porque dice que estarás quizás bien en algún momento con uno, pero estarás mal con el otro, porque el otro no va a estar contento. Si nuestro amo pasado era el pecado, ¿usted cree que Él está contento de que usted esté aquí ahora mismo? No, Él quisiera que usted se vaya y esté con Él y que usted le sirva, porque usted es su esclavo. Y si usted es su esclavo, yo voy a hacer contigo lo que yo quiera. Mas mira cómo sucede con Cristo, porque es un buen amo. Él dice, yo no deseo obligarte. Yo quiero que tú me sirvas por amor. Yo quiero que tú permanezcas conmigo, no por temor al castigo, sino porque quieres honrarme. Porque has descubierto que yo te he hecho bien. Le he hecho bien a tu vida. Quiero que me obedezcas por eso. ¿Estamos comprendiendo hacia dónde vamos, iglesia? Amén. Ahora vemos el verso 18. Y dice así: y una vez libertados del pecado, están sometidos, dice, a la justicia. Ya, ahora, ya el reino en el que estamos, ya es un reino de justicia. Cuando entendemos de que estamos ahora con un nuevo Señor que es Cristo y que es un reino de justicia, ahora entendemos que en este reino de justicia también Él nos va a tomar y nos va a dar de palmaditas cuando nos estamos portando mal. Por eso nos van a pasar, igual nos pueden pasar cosas que no quisiéramos. ¿Por qué? Porque ahora es un amo que nos está corrigiendo, porque Él ya es justo y en su justicia no acepta de que nosotros, habiendo sido rescatados de un mal amo, ahora que tenemos al mejor de todo, simplemente le traicionemos. Verso 19: hablo como entre humanos debido a la debilidad de su carne. Lo que está diciendo Pablo es, yo les hablo a ustedes como humanos, como personas que tienen debilidades, que tienen sentimientos, emociones, y que a veces tus emociones te pueden hacer retroceder, que a veces tus debilidades te pueden querer, ¿cierto?, hacer caer. Entonces les hablo como humanos, ¿ya? No como espirituales, porque si todos fueran espirituales, entonces Pablo diría, basta con que yo les diga, sirvan al Señor, y ustedes inmediatamente lo harían. Ninguno fallaría, ninguno de ustedes. Pero él dice, les hablo como humanos debido a la debilidad de su carne, para que tal y como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia. Mira
Mira lo que está diciendo. Hay una disposición. Eso es lo que está diciendo, que hay una disposición. No es que simplemente yo caí en pecado. ¿Has escuchado cuando dicen, hermano, es que caí en pecado? No, dicen que hay una disposición. Y ahí está lo que decía Solange. Ya hay desde adentro una disposición, es como una tendencia que te lleva como a probar eso que tú dices que no debes probar, esa fruta prohibida, te lleva a eso, hay una tendencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo, por eso dice, les hablo como humanos, como a personas que están todavía, ¿cierto?, en un periodo de cambio, de transformación, pero que no están todavía a su 100%, ¿ya? Veamos. Ahora dispongan sus miembros. ¿Cuáles son los miembros? Lo que está diciendo, dispongan sus miembros, está diciendo, si antes el pecado, que era tu Señor, tu amo, te llevaba y terminabas haciendo cosas con tus manos. Por ejemplo, terminabas robando. Es decir, ocupé una parte de mis miembros, de mi cuerpo, para robar. Y mis pies me llevaron donde yo no debía ir y terminé también, ¿cierto?, haciendo daño o siendo dañado. Y ahora Dios me dice, mira, tus pies ahora me pertenecen a mí también. Antes habías entregado todo tu cuerpo y aquí entra todo. Cuando dice sus miembros, está hablando de los piecitos, ¿a dónde van? ¿Te acuerdas de esa canción antigua? Cuidadito las manitos, ¿verdad? ¿Ya? Cuidadito los piecitos, ¿dónde van? Cuidadito los ojitos, los que miran. Ya, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya, está diciendo, había algo en ustedes que lo llevaba justamente así, casi como si fueran los zombies, directo al pecado. Te podían estar diciendo, cuidado, pero tú no, si no va a pasar nada, y seguías. Y yo seguía. Recordemos esto. La palabra de Dios no es para suavizarla, no es para diluirla, no. Por eso pongo estos ejemplos incluso con mi vida. Cuando yo digo que era un pecador, ¿ya? Esa es la verdad. ¿Ya? Esa es la verdad. Y sé que usted también era un pecador. Lo que más espero, y lo que más espera Dios principalmente, es que cuando alguien te dice, tú eres un pecador, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que opera en ti o en mí cuando alguien me dice, hermano, eso que usted está haciendo es pecado? ¿Qué opera en ti o en mí para que me sienta rojo, me dé vergüenza, me dé rabia? ¿Qué opera en mí cuando la misma palabra a mí me observa y me dice, si tú no estás en Cristo, estás lejos de Dios? Si tú no recoges conmigo, ¿qué es lo que haces? Esparramas. Entonces es la palabra la que dice eso. Y nosotros, los hijos de Dios, deberíamos tener esa capacidad de decirle, Señor, que tu instrumento me hable y que me hable directamente de lo que estoy pasando. No quiero que con rodeo. Quiero preguntarte algo. ¿Prefieres un predicador que se ande con rodeos? No. La verdad, porque yo sé que a veces duele la palabra, ¿ya? Pero aún así, sabiendo que la palabra de Dios es fuerte, dice que es dura como una espada de doble filo, ¿cierto? Entonces, aún sabiendo que la palabra es como una espada de doble filo, si tuvieras que elegir en una iglesia, ¿qué prefieres? ¿La espada de doble filo o prefieres mejor un platito muy adornado para que no te sientas pecador? ¿Qué es lo correcto? La espada. Exacto. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llegó un momento en donde Cristo estaba con sus discípulos y comenzó a hablar fuertemente. Era una gran prédica. Les diré que habían cientos y miles allí. Hasta cuando Cristo se puso un poquito más duro al hablar. Entonces se dio cuenta, tal y como cuando usted ha ido a un estadio, no sé lo que ha ido al estadio, a un lugar público, y como cuando está llegando casi al final del evento, del partido, ya se empieza a ver ahí en las galerías que la gente empieza a pasar, como que ya están decepcionados del partido, ya se empiezan a ir. Ya. Jesús notó que mientras Él estaba predicando, había muchos que empezaron a moverse entre los grupos, así casi como en filita, como que vámonos, que esta gente ya se puso joven. Y Cristo
escucha una frase de un hombre que le dice: dura es tu palabra, ¿quién la podrá citar? ¿Saben lo que le estaban diciendo a Cristo? Le estaban diciendo: tú hablas demasiado fuerte, tú vas directo a la persona, vas directo al pecado, y eso va a hacer que justamente pase esto. Mira, se están yendo. Es más, el impacto de ese momento fue tan grande, que Jesús queda mirando a sus discípulos y los mira, y yo no sé qué cara tendría Pedro, Juan, Santiago, no sé qué cara tendrían ellos cuando veían que todos se iban y ellos habían hecho todo un esfuerzo para preparar el lugar para que su maestro predicara, ¿ya? Y ahora que debería estar lleno, de que todos los invitados se están yendo. Entonces yo creo que la cara de ellos, de sus discípulos, tiene que haber sido como bien, así como decepcionante, como diciendo: todo lo que hicimos para que el maestro lo esparramara, todos están yendo. Entonces Jesús se da vuelta y le dice: ¿y qué? ¿Acaso ustedes también quieren irse? ¿Saben qué es lo que yo esperaría? Si yo estuviera en mi carne, yo pastor en mi carne, yo creo que si veo que todos ustedes se empiezan a parar, a lo mejor diría: hermano, si dije algo malo, perdón, pero devuélvanse, no se vayan, esperen que termine la prédica, si tengo algo mejor después, si no es todo malo, no, viene algo bueno. Ya, pero Cristo no hizo eso. Él dijo: si ustedes también quieren irse, casi como diciéndoles: si quieren irse con ellos, está bien. Y allí aparece un hombre que, a pesar del pecado que él cometería después de negar a Cristo, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿Nota la intención de esto? Es Pedro llamándole a algo que los demás estaban considerando duro, una espada de doble filo. Él estaba llamando palabra de vida. Es que la palabra de vida a veces corta, porque viene como una espada, pero no porque corte y te cause daño y te haga llorar. Significa que es malo, es Dios. La diferencia es que en Dios a veces no se siente la anestesia. A veces no se siente, a veces quisiera que, Señor, una anestesia para que no me duela tanto. Y Dios no, Dios a veces hace operaciones que necesito tratarte sin anestesia para que estés consciente de la condición a la que llegaste. Para que estés consciente de la infección que hay dentro de ti. Y que si esto no se hace ahora, si nos ponemos a esperar a que la enfermedad pare, que disminuya con un tratamiento, corres el riesgo de que todo tu interior se contamine. Vamos a volver a este mensaje. Como dispusieron sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, de la misma manera también ahora dispongan sus miembros para ser esclavos de la justicia y de la santidad. Mira lo que está diciendo. Antes te entregabas simplemente al pecado, a los placeres, pero dice: ahora que has comprendido de que yo te he comprado con mi sangre, ya, ahora quiero que dispongas todo eso, pero para mí. Y tenemos un gran problema. ¿Sabes cuál es? Es que la mayoría de nosotros los cristianos, cuando sí estábamos en el pecado, sí dimos todo por el pecado. ¿Qué cosas? Si yo le preguntara a usted qué cosas hizo en su pasado, tal vez tendríamos que escribir un libro, una historia en las crónicas de alguno de ustedes. Y yo te diría: ¿tan a fondo te metiste en el pecado? Sí, a fondo. Lo que Dios está diciendo es: así como todo tu cuerpo se comprometió con ese amo llamado pecado, ahora quiero que todo tu cuerpo, todo tu ser se comprometa con este nuevo amo, que lo único que quiere es hacerle bien a tu vida. Pero venimos a Cristo. ¿Y a cuántos nos cuesta
importa dejar ciertas áreas y ponerlas a los pies de Cristo. Sin embargo, ante el pecado dispusimos todo. Por eso me encanta lo que dice: ustedes que antes dispusieron, ¿cierto? Dispusieron todo su ser, dice, dispusieron todos sus miembros. Cuando uno peca, mis hermanos, uno no dice: Señor, yo entré a la discoteca, bailé, hice muchas cosas y tomé y vi cosas que no debía ver, pero ¿sabes qué? Mi corazón yo lo dejé en casa, guardado para ti. No, lo que está diciendo la Escritura es que antes nos dispusimos con todo. Hasta el corazón estaba ahí gozando. Ahora dice: si antes te entregaste de esa manera, ahora que Cristo es tu Señor y tu amo, quiero que traigas todo lo que tú eres y me lo entregues a mí. Verso 20: porque mientras eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Mientras estabas ciego o ciega en el pecado, lo que Dios dice es: tienes algo a tu favor. Eras libre con respecto a la justicia. Tú podías decir: nadie me puede juzgar. Para empezar, yo no creo en Dios. Para empezar, yo no voy a la iglesia. ¿Ya? Para continuar, yo no guardo ninguna religión. Yo soy mi Dios. Es decir, estar libre, en ese caso, estar libre, no hay condenación. Pero la condenación viene cuando ya sabes quién es el nuevo Señor de tu vida y estás en desobediencia. Ahí, hasta antes de eso, ya todavía podías tener en algún momento la oportunidad de que Dios saliera a tu encuentro y te sacara, o me sacara, como lo hizo conmigo, de mi inmundicia. Pero ahora que estoy en Cristo, las cosas cambian. ¿Sabes tú que cuando la Biblia dice que el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera? Y cuando dice entonces la palabra de que Dios ya de tu pasado, de tu pecado, ¿qué es lo que dice? Ya ni se acuerda. ¿Tú crees que se refiere al pecado de tu pasado o al de hoy? Exacto, al del pasado. Porque el de hoy es distinto. El de hoy sí está quedando marcado. ¿Y por qué está quedando marcado? Porque hoy tienes conciencia de que tienes un nuevo amo y sabes cuál es la verdad. No andemos con rodeos. Sabemos lo que es malo, lo que es bueno, ¿cierto? Sabemos que existe un Cristo que fue a la cruz, y muchas veces hemos temblado ante su presencia. En nuestros mejores momentos nos derretimos ante Él porque le amamos. Por lo tanto, todo lo que antes hicimos ya no cuenta para Dios. Pero lo que estamos haciendo ahora, que tenemos una verdad, eso es lo que tenemos que cuidar. En eso tenemos que tener el cuidado. Pero pastor, y si aún así estás, repito, yo fallo, corre al Señor rapidito, antes de que esa pequeña célula cancerígena que entró en ti, corre antes de que esa se multiplique. Y allí tendrás, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Pero recuerda, de ahí en adelante hay conciencia. Por lo tanto, tenemos que optimizar nuestra vida día a día y ponerla siempre bajo el alero de este Dios todopoderoso. Estamos en el verso 20. No, verso 21 dice: no obstante, ¿qué fruto tenían en ese tiempo de aquello de lo cual ahora se avergüenza? ¿Alguien se avergüenza hoy de su pecado? Yo me avergüenzo. Yo no podría contar. Yo cuando cuento mi testimonio, yo me imagino que ustedes igual, cuando ustedes cuentan su testimonio, no lo cuentan para jactarse, ¿no? ¿Cierto? Lo contamos incluso avergonzados, diciendo: ¿sabes qué? Te lo cuento porque quiero ayudarte, porque quiero aconsejarte, porque veo que tú estás yendo por el mismo camino que yo fui, ¿ya? Pero no vayas a pensar que yo me estoy captando de mi pecado. No, de ninguna manera. Yo me avergüenzo y sé que usted deja bien claro eso. Yo me avergüenzo de lo que antes fui. Hijo, no te lo cuento para que tú lo hagas, te cuento para que no lo hagas, ¿ya? Esto es lo que está diciendo entonces el verso 21, ¿ya? Porque
El fin de ello, ¿de qué cosa? Del pecado, es muerte. Pero ahora que han sido libertados, el verso 22, del pecado, han sido libertados. No dice serán libertados. Quiero que escuche esto. No dice serán libertados, dice ahora que han sido libertados. Entonces, ¿es posible que alguien que ya ha sido libertado del pecado vuelva a pecar? Sí, es posible. De hecho, todos hemos fallado y ya fuimos libertados, ¿no? ¿O alguien aquí es más santo? No, ¿cierto? Pero dice que es posible que eso suceda. Han sido libertados del pecado, dice, y se han convertido en esclavos de Dios. Tienen ustedes frutos santos, cuyo resultado es vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Le está diciendo, quiero que comparen la vida que ustedes tienen ahora en Cristo, ahora que creen en Él y que saben que es su amor. Quiero que comparen esta vida con la vida de antes. A ver, en la vida de antes ustedes saben que con ese amor ustedes iban destinados a la muerte. Eso está diciendo. Pero en la vida de ahora está diciendo, y ahora que están en esta vida, ¿tienen frutos? ¿Pueden notar el cambio en sus vidas? ¿Hay cosas distintas? Eso es lo que dice Pablo. Necesito que ustedes se cuestionen, que se pregunten, porque la realidad de un buen creyente es que tienen que haber cambios. ¿Por sus frutos? Sí, es decir, tiene que haber cambio. Si el árbol estaba seco y ahora vino Dios, ¿cierto? Y comenzó con su pala a excavar, a trabajar en las raíces y por fin se recuperó y ahora ¿qué es lo que vemos? Frutos. Antes si es que eran todos ácidos, estaban pasmados. Ahora hay fruto. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora que ustedes tienen un nuevo agua y lo saben, ¿tienen frutos? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tiene los frutos santos cuyo resultado es vida eterna? Mira el contraste. En el anterior año teníamos como resultado muerte. Y en este ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna. Y es hermoso. Y ahí viene la frase que todos hemos escuchado en algún momento, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Amén. Cuando la tentación, cuando el pecado quiere gobernar a uno de nosotros que ya somos creyentes y que tenemos a un Dios, a un amo, ¿ya? Cuando la tentación no parece mala, es cuando más debemos tener cuidado. ¿Cierto? Cuando no parece mala. Hay cosas que van a parecer inofensivas. El libro de Génesis 3:6 nos habla de lo que sucedió en ese huerto con Adán y Eva, ¿cierto? De el árbol, del fruto que era codiciable, ¿no? Era deseable. Amados, el pecado es deseable. Y aún sabiendo que su final es muerte, produce en nosotros un deseo. Dios les dijo, si comen del fruto de ese árbol, ciertamente ¿qué pasa? Morirán. Es decir, el final de eso iba a ser muerte, tal y como el pecado, el mismo final. Pero ¿qué hizo que aún así Eva fuera y tomara ese fruto? Podría preguntar lo mismo. Sabiendo que el pecado es muerte, ¿qué hace que vayas al pecado? El deseo, lo atractivo del pecado. Dios insiste en mostrarnos que la manera de Satanás para hacernos abandonar nuestra reverencia y adoración a Dios no será siempre con algo que parezca malo o desagradable. Lo que vio allí Eva no fue un fruto todo así sucio, con gusanitos allí, pero incomible. No, lo que vio ella es algo que le pareció atractivo. Cuando algo se presenta en nuestra vida, aún siendo creyentes, si tú piensas que el diablo se va a presentar para hacerte caer vestido de diablo y con cacho,
No, tú vas ahí arrancando. Sin embargo, presenta esas cosas arregladitas, adornaditas. Hay un discurso detrás que nos hace pensar de que no es tan malo, que es inofensivo eso que estoy haciendo. Y eso es lo más dañino, porque lo que llamamos inofensivo nos puede hacer caer, y hasta sin darnos cuenta, a la distancia que estamos bajo tierra ya, cayendo, descendiendo. ¿Qué áreas propias del cuerpo toca el pecado? Fíjate que hay una zona que tiene que ver con el deseo y con el hambre, ¿no? ¿Acaso no fue eso lo que conectó con Eva? Porque era un fruto, no era para mirarlo, era para comerlo. Nació en ella, quizás le corrió por aquí la salida diciendo, pero si saco un pedacito, no puedo para salir del empacho, como dice el abuelo. Se mostró de esa manera, es decir, tocando necesidades. El pecado, la tentación se manifiesta tocando necesidades. Necesidades en el ser humano, sin importar si eres cristiano o no, es igual para todos. Aquí no hay diferencia, tocando necesidades. Atracción por lo que parece bello o bueno, es decir, la tentación no es algo feo, es algo que va a parecer hermoso, bueno en el momento. Y tercero, tiene una insinuación hacia la inteligencia, hacia la sabiduría, hacia los conocimientos. Es decir, hay muchas cosas que son pecado, que no se deben tomar, ni hacer, ni acercarnos. Sin embargo, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Esto te va a servir. Esto te va a servir como una experiencia. Vas a aprender muchas cosas. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo Satanás? Le dijo, lo que pasa es que tú vas a ser más sabio como Dios. Vas a conocer la diferencia entre el bien y entre el mal. Entonces, ahí está la tentación y el enemigo dándole comida a esas áreas que nosotros los seres humanos ya somos débiles. ¿Quién no ha tenido hambre? Todos hemos tenido hambre. Y estoy seguro que si usted estuviera muerto, casi muerto de hambre, podría comer hasta algo que usted diría, nunca comería eso. Y el hambre, el deseo te llevaría a comerlo. No todo lo que pareciera inofensivo realmente es inofensivo. El verso 6 del que estamos hablando, lo voy a leer pero rapidito, porque sé que usted ya entiende bastante esta palabra, ¿ya? Dice así: viendo la mujer que el árbol era bueno para comer. Mira lo que pasa. ¿Acaso no es eso lo que se manifiesta en el pecado, en la tentación? Se ve, nuestros ojos son seducidos, y dice, viendo que era bueno para comer y codiciable a la vista. Nuestros ojitos, codiciable a la vista. Aquí ya no estoy hablando solamente de una mujer, de un hombre, estoy hablando de cualquier cosa por donde la imagen entre. Ya sabemos muy bien por dónde hoy día Satanás está trabajando, ¿cierto? Que son los teléfonos, la internet y toda esa cosa. Por allí es donde está enviando imágenes que son tal y como lo vio Eva, son atractivas para nosotros. Tomó su fruto, dice, y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él, ¿qué pasó con él? También comió. Es decir, lo más probable es que si tu mejor amiguis o amigo cayó en pecado o se apartó del Señor, es probable que también te incite a ti a que vayas a él. Es muy probable. Y cuando hablo de amigo, puede ser tu amigo, tu esposa, tu esposo, puede ser tus hijos, quien sea que te puede estar encaminando por una línea donde ya él decidió que iba a caminar.
Eva podría haber tomado su condición y haber dicho, yo pequé, yo merezco el castigo. Pero ella quiso ir más allá, dijo, yo no estoy sola en esto. Mi esposo también tiene que comer de lo mismo. Cuidado con quienes en algún momento te quieren dar de comer lo mismo. Es verdad que Dios santifica y purifica los alimentos, sí, eso es verdad. Pero hoy estamos hablando del pecado. Y que el pecado que alguien tenga, aun y cuando se vea codiciable, se vea que no es tan dañino, si alguien te lo quiere compartir y te dice, ven y acompáñame en esto, la Biblia dice, yo no me he sentado en mesa de escarnecedores, en silla de escarnecedores. Es decir, siempre tendrá la elección. Independiente de quién sea esa persona, siempre tendrá la elección de decir, no, aquí yo no. Yo con esto no, aquí yo paso. Ahora, segunda de Corintios, en el capítulo 11, verso 14, dice, y esto no es de maravillarse. ¿Qué cosa no es de maravillarse? De que el pecado parezca atractivo, de que la tentación que nos quiere abrazar, que nos quiere hacer caer, no debería sorprendernos de que el pecado sea algo que nos cause algún tipo de placer. No debería llamar la atención eso. ¿Por qué? Porque el verso que estamos leyendo ahora, el verso 14, dice, y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, o ángel de luz, o se viste como ángel de luz. Porque dice la Escritura, es que para hacerte caer, el enemigo no se va a vestir de alguien malo. Para hacerte caer, esa persona se va a mostrar, quizás incluso hasta con el mejor vocablo para hablar. Tal vez una buena pinta, algo bien bonito, una mujer, un hombre, lo que sea, pero va a tratar de llamar la atención de tus ojos, tal y como en el puerto llamó la atención. Si Eva no hubiese visto ese fruto, no hubiese caído, pero ella miró, y no miró porque era feo. Nadie va al pecado porque es feo. Todos los que hemos caído porque fuimos antes, ¿cierto?, engañados. Es decir, ¿el pecado es feo o no es feo? Sí, el pecado es muy feo, pero dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz, es decir, le puede poner un tremendo disfraz. Porque el pecado se maquilla, se viste, hermoso, radiante. Pero cuando dejas eso que te hace en tu mente, que te hace titubear entre lo bueno y lo malo, y cuando recién puedes responsablemente pensar y mirar, te das cuenta de que ahora sin disfraz la cosa, y sin disfraz puse que cambia, sin maquillaje puse que cambia todo. Y a las mujeres les pasa exactamente igual. El galán aparece hablando bien, con mucho cuidado, casi como si fueras una pieza valiosa que nadie ha valorizado en la vida. Y luego te das cuenta que no es tan así, que al final esa persona, no es su esencia, no es así, usa un disfraz. Dios nos advierte, porque a veces tenemos la tendencia a mirar el pecado como algo que es muy fácil descubrirlo porque el pecado es feo. Pero su palabra nos dice que Satanás no se presenta vestido de diablito, sino de ángel. Y que todo lo que él puede y tiene en sus manos para hacernos caer, no luce mal, para nada. Amados, yo también fui un hombre sujeto, tal como Pablo incluso lo dice, yo también fui sujeto, dice, a pasiones. Y puedo dar fe de que el pecado realmente se viste y se viste bien. Puedo dar fe de que se maquilla bien. Pero en algún momento vas a despertar y te vas a dar cuenta de que esa no es la realidad.
constante en tu vida. Cuidado con esos que diluyen la palabra para que no dura tanto. Cuidado con aquellos que dicen que un poquito de pecado da lo mismo, que Dios sabe que estamos en la carne. No es así. La palabra no dice que da lo mismo porque estamos en la carne y que Él nos conoce. No dice eso. La palabra dice que si pecamos, a abogado tenemos a Cristo Jesús. Pero no nos está incitando a que continuemos en el pecado. Dice, es que si llegas a pecar, recuerda muy bien que tienes un abogado. ¿Para qué? Para que no vaya a venir tu antiguo amo y te diga, por cuanto le fallaste a ese amo, ahora otra vez me perteneces a mí. Es para eso que hace ese hincapié la palabra. Ahora vaya rápido ahí a Juan 2:16. ¿Dije Juan 2:16? ¿Sí? Primera de Juan. A ver, primera de Juan. Sí, primera de Juan. Sí. Ya no dijo eso. Ahí sí, primera de Juan 2:16. ¿Ya? Estaba probando, están atentos, ¿ya? ¿Qué dice el verso? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ya, todo, las bajas pasiones de la carne, ¿de dónde son? Las pasiones de la carne. ¿Y usted qué es lo que es? Carne. Ahora, cuando Cristo está mayormente en nosotros, porque le buscamos, porque lo honramos, porque oramos, porque vemos su palabra, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la carne se debilita y el espíritu crece. Y ahí somos mayormente espíritu. Ahí es cuando usted dice, ¿sabes qué? Ando con lo finito, ando viendo bajo el agua. Ahí es cuando usted está bien, ando viendo bajo el agua. No, si esta persona no me va a engañar porque ya sé con qué cosas viene. Y es porque ahora estás viendo con los ojos de Dios. Y como Él no puede ser engañado, tú dices, no, a mí no me engaña esto. Esto es lo que dice el verso 16. Es claro que al decir todo, y luego dice esto, los deseos de los ojos, ¿por dónde entró el pecado de Eva? Los ojos, amén. Y lo vano del mundo no proceden del Padre. Mira lo que está diciendo, pareciera no importante, pero sí lo es. Porque podríamos preguntarnos, a ver, ¿cómo saber si esto realmente es malo o es bueno? Si esto es una bendición, es una oportunidad que Dios me está dando. ¿Cómo saberlo? Bueno, porque todo lo que viene del Padre dice que es bueno, no tiene una mezcla. No es como que es un diablito, pero yo creo que si le arreglo los cachitos, se los voy dejando un poquito, va a ir pareciendo más ángel. No, en Dios no es eso, no hay ambigüedad. En Dios, yo te doy, dice Dios, y te doy lo bueno. No está contaminado. Yo quiero bendecir tu vida. Cuando la palabra dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que quiero experimentar contigo? No. Él dice, lo que yo tengo para ti siempre ha sido bueno. Siempre. Pero tus elecciones son las malas. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nuestras elecciones han sido malas? Él deja que conozcamos a ese o a esa que nos hace caer, que nos llevó. Deja que nos acerquemos a ese amo llamado pecado. Aun y cuando Él dice, yo te compré con mi sangre, pero no te retengo. El Padre, escuche esto, el Padre no retuvo a su Hijo. El Hijo quería irse, ¿no? El Hijo pródigo, y lo dejó ir. Dios no te retiene, pero aun cuando no te retiene y el enemigo podría decirte, ¿viste? Ese es el amor de Dios, no te retuvo. Aún así, cuando llames, de donde sea que estés llamando y gritando por ayuda, este Padre va a ir a buscarte. Va a llegar allí. Porque no te dejó ir porque te odia, porque eres mala, porque eres malo. No, te dejó ir para que comprendas la veracidad del pecado de ese Señor que todavía insiste en tomar el control de tu vida. Es decir, si no te pareció suficiente con todo el proceso y lo que viviste, y aún así has venido a mí y otra vez quieres irte, tengo que dejarte ir. Tal vez te faltó algo más. Tal vez quieres caer más fuerte. Tal vez tienes alguna esperanza de que ese amo llamado pecado no es tan malo.
Si es así, Dios no te va a obligar. Pero Él espera que cuando te des cuenta que realmente sí, es malo, Él espera que brindes por auxilio. Porque dice que Él permanece fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Amén. Veamos las Escrituras. ¿Qué es lo vano, según lo que leímos recién aquí en Juan? Los deseos de los ojos y lo vano del mundo. ¿Qué es lo vano del mundo? Lo vano del mundo, eso es justamente lo que nos podría hacer caer sin darnos cuenta de realmente el peligro en el que nos encontramos. Porque lo vano no se viste de negro. Lo vano es distinto a lo que usted piensa. ¿Qué significa vano? Significa algo que está vacío, algo que está hueco, es decir, no tiene nada en su interior, algo que está sin fruto, etc. Es decir, lo vano no es algo que realmente traerá un bien para tu vida o para la mía. Hay algo entre tú y Dios. Hay algo vano que te separa de Dios. Mira lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si la palabra vano significa que lo vano es algo que no tiene realmente importancia, que si tú lo comparas con Dios, tú inmediatamente dices, Dios, por supuesto que Dios. Ya, es decir, eso es vano. Eso no te va a llevar a nada. Te puede dar en algún momento la alegría, sí, una alegría corta y lo puedes experimentar, sí, pero es vano. Es vano. ¿Qué te hace dudar? ¿Recuerdas los invitados de esa parábola de la gran cena? Cuando este hombre, el rey, mandó a invitar a todos y mandó a buscar a los más importantes primero, a los más cercanos, a la clase alta, a la clase noble. Y ellos dijeron, no podemos ir porque tenemos que enterrar a mis padres, porque me casé recién, tengo que hacer cosas, porque compré terrenos y tengo que ahora trabajar, ¿no? ¿Esas cosas son pecado? No. Nadie que está cuidando a su padre es un pecado. ¿Ya? Nadie que cuida su tierra porque compró su tierra tiene que plantar sus semillas no es pecado. Nadie que se case, ¿ya?, y está con su esposa, si comparte con sus hijos, no es pecado. Pero ¿por qué este amo se molestó? ¿Por qué este señor se molestó con ellos si eso no es pecado? ¿Por qué se molestó si eso no es pecado? Porque aunque no era pecado, era vano. Cuando tú logras poner en la balanza lo que es vano y lo que realmente es importante, allí es donde tu elección debe ser por lo importante. ¿Es un pecado ver un partido de fútbol? No, que no tenga miedo, no lo voy a reconocer. No es un pecado ver un partido de fútbol cuando tú sabes que eso es algo vano, tú sabes que eso es un deporte y te entretienes. Sí, eso no es tu Dios. Cuando se transforma en algo vano y que al mismo tiempo te puede hacer caer, cuando por eso que llamamos vano, que no es importante, dejamos a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí es un pecado, pero ¿por qué? Porque algo que es vano, que no tiene importancia, ¿ya?, que no tiene mayor importancia, lo estás cambiando por lo de Dios, ¿ya?, en temas de deporte. Por eso es. Entonces, quiero que usted comprenda hacia dónde Dios nos está llevando con esta palabra. Porque a veces pensamos que el pecado es únicamente droga, alcohol y todas aquellas cosas que son muy visibles. Pero hay muchas cosas que son vanas. Y según Juan dice, todo lo vano de este mundo. Todo lo vano de este mundo. Es decir, cualquier cosa por la que usted tenga atracción o una debilidad es algo vano. Lo principal que tiene que pensar es que esto es vano. ¿Por qué vano? Entonces no puedo ver tele. Sí, puedes ver tele, pero piensa que eso es algo vano, que no es importante, que no es algo que va a llevarte a lo eterno. ¿Puedes verlo? Sí,
puedes verlo, pero cuando eso se está interponiendo entre Dios y tú, allí puede que te des cuenta de que has construido un Dios. El solo hecho de escoger por eso humano y dejar a Dios, es decir, construiste de algo que parecía que no importaba porque en realidad no era pecado. Pero ¿cuándo se transformó en pecado? Cuando ahora decides que Dios queda en segundo lugar, postergado, y eso queda en el primer lugar. ¿Se entiende? Entonces, ¿es malo el fútbol? No, no es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando se transforma en una pasión en tu vida y la pasión por Cristo se muere. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, usted lleve este ejemplo, yo no quiero hablar de todos los ejemplos, pero lleve este ejemplo a cuáles son las cosas que usted sabe que son vanas, que no son tan importantes, pero muchas veces esas cosas le han hecho poner a Dios en la balanza. Ayer conversaba con una persona muy especial para mí, le decía, Dios no es digno de ser puesto en una balanza, porque Él es Dios. Él es Dios. Pero lamentablemente, cuando alguien se queda pensando, ¿voy a la iglesia a escuchar palabra o me quedo viendo partidos de fútbol? Ahí lo ponemos en la balanza. Está en la balanza. Y es pecado. ¿Te das cuenta? Se constituye pecado de acuerdo a lo que hacemos nosotros, porque no podemos hacer descender a Dios a ese nivel. El primer lugar es de Dios, ¿no? Ahí cuando viene esa parte del Espíritu Santo automática, y de ahí estamos pasando a un mundo maravilloso. Amén. Estamos siendo una. Claro, sí. Y se va juntando, exacto, como una gota que va cayendo. Ahora, cuando eso pase, ¿ya? Cuando eso pase, que algo, ¿cierto?, que era vano y que parecía que no era peligroso. Mira, ¿cuántas carreras puedes tomar en tu vida que alguien te puede decir eso no es malo? Y tú puedes decir, en realidad no es malo. Pero ¿cuántos por tomar una carrera al final se dieron cuenta que deja tanto dinero que ahora no necesitan a Dios? Es decir, eso que debería haber sido tu bendición, tú lo transformaste en algo malo. Sí, tú lo transformaste. Era la bendición de Dios y acabas de cometer tu error. ¿Por qué? Porque pusiste eso en una balanza y a Dios en ella. Y Dios nunca descendió a esa balanza, porque Él no puede estar ahí. Y con eso igual se vuelven a esclavizar. ¿Y a quién se esclavizan? A lo que él estaba haciendo de estudiar o mantenerse con lo que era su sustento, se esclaviza. Es decir, al pecado. Es decir, algo vano me puede dejar amarrado. Algo vano. Aún sabiendo que, mira, normalmente las personas cuando tú le dices estas cosas, te van a decir, no, sí, yo sé que Dios es importante. Yo sé que Dios es importante, pero tienes que entender que a Dios yo lo llevo en mi corazón. En mi corazón. Creo que esas frases ya todas las hemos escuchado, pero los que ya venimos de vuelta, porque también caímos, si todos caímos, ¿ya? Sabemos que no es así, que en el mundo de la realidad no es así. En el mundo cuando vamos allí, no. Los primeros días que es así, estamos orando, estamos clamando al Señor, pero después de eso, ya cuando estás consumido en lo vano y en el pecado, ya ni siquiera quieres clamar al Señor porque sientes que Él es tan santo que mejor no meterlo en tu pecado. ¿Ya? Vamos avanzando con esto, pero dejo esta palabra allí para todos ustedes que se queden pensando. El pecado no siempre es horrible. El pecado puede ser algo muy, pero muy finito, muy pequeño, así, pero casi inofensivo a tu mirada. Atractivo a tu mirada, incluso inofensivo. No creo que sea tan malo. A ver, mire, es decir, voy a la casa de uno de ustedes y veo algo lindo y me lo robo. ¿Pero cuánto vale eso? 500 pesos. No hice gran daño. Sin embargo, delante de Dios, yo soy un ladrón. Sí, soy un ladrón. Y un día, si no corrijo mi vida, me encontraré
que Dios me va a decir, tú no puedes entrar a mi presencia. ¿Pero por qué, Señor, si yo iba a la iglesia? Porque ningún ladrón entra al reino de los cielos. Y Dios nos habla, ¿por qué? Porque en lo que yo pude haber pensado, pero es tan pequeño, si vale 500 pesos. ¿Ya? Es decir, en algo pequeño, yo puedo pensar, allí no hay gravedad. Pero sí lo hay. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados. Hay un nuevo amo que tenemos, y a este amo le gusta que nosotros andemos bien. Y que cuando fallemos, inmediatamente corramos a Él para decir, perdón, Señor, creo que lo estoy haciendo mal, creo que la estoy embarrando, Señor. Eso es lo que Él busca. No que nunca te equivoques, que nunca me equivoque, que Mauricio nunca se equivoque. Lo que busca es que si me equivoco, vaya corriendo y que no haga de esa equivocación algo natural y que está bien, todos se equivocan. No. Ahora, ¿en qué cosas tú estás atascado que sabes que puede ser muy vano y aún así te aleja de Dios? Sus justificaciones eran para ir a practicar cosas que a lo mejor no parecían malas. Sin embargo, cuando Dios es el que te está llamando, todo lo que pongas antes de Dios significa, ese es tu Señor, ese es tu Dios, y ya no es Cristo. Ahora el Salmo 73, vamos a leer el Salmo 73, el verso 2 dice así: en cuanto a mí, por poco tropiezan mis pies y casi se desvían mis pasos. ¿Sabes? Esta es una declaración de alguien que está consciente de que aún sabiendo que Dios reconoce de que hay ciertas debilidades. ¿Reconoces tus debilidades? Porque yo sí las mías. ¿Sabes? Yo tengo mis debilidades, lo que fui en el pasado, y las tengo apuntadas. Las tengo apuntadas aquí en mi mente. Y tú dirás, ¿y por qué si el pastor ya cambió? Se supone que es nueva criatura. Sí, pero es que yo sé que por allí el enemigo va a querer entrar alguna vez. Y si alguna vez me pilla a mí que estoy, ¿cierto?, desprevenido, que me he apagado, que me he enfriado, va a empezar por la número 1, la número 2, hasta que llegue a todas, y en alguna va a intentar entrar y derribar lo que quede de mí. Entonces yo le pido a usted, iglesia, sea sabio. Tenga claro de que aunque usted está en Cristo y es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, tenga muy claro de que el enemigo sí conoce dónde están sus debilidades. Entonces téngalas en ese listado. También tenemos la palabra en nuestro corazón para recordar que Él es fiel y justo y bueno para perdonar, pero tengamos también en ese listado nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque eso es como saber que ya me entraron a robar por esa ventana. Así que aunque cerré la ventana, pero siempre la paso mirando. No vaya a ser que en algún momento me descuide. Mire, yo digo, cuando digo debemos avergonzarnos del pecado, sí, hay que avergonzarnos. Pero no por eso vamos a esconder lo que antes fuimos como si fuéramos unos santos hoy. No, en nuestro listado tiene que estar, esta es mi debilidad, Señor, tú sabes. Reconozco que aquí es cuando yo caí, por lo tanto, mi vida, aunque yo te sirvo y tú eres mi amo, siempre voy a estar pendiente porque sé que antes tuve otro amo. Y ese amo conoce mis debilidades porque pasé tiempo con él. Entonces voy a estar con mi listado, pero siempre atento a ese listado. Apenas venga mi enemigo a insinuarme algo de ese listado, voy a saltar, pero como si me diera la corriente, porque sabré que estoy en peligro. Amén. Como alguien diría, yo no hice un pecado, no sé, sexual, de drogarme, pero ¿sabes qué? Yo tengo el pecado de, por ejemplo, de la soberbia. Yo era súper orgulloso y de repente todavía lo soy. Ya. Eso significa que hay un aguijón, ¿ya?, que está en mí, y que cada cierto tiempo, cuando yo me estoy sintiendo muy importante, que todo gira en torno a mí, ¿cierto? Dice que viene este mensajero, ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? ¿Y dónde toca? Ahí. El aguijón, ¿cierto? Es esa puntita que pone la abeja cuando te pica la manito, no sé, ¿cierto? Vanessa sabe de esas cosas, ¿cierto? Ese aguijón es algo que siempre te va a recordar cómo se sintió la caída, lo decepcionante que fue para ti llegar a ese nivel.
Entonces, Dios permite que tengamos esos aguijones, sí, los permite. ¿Ah? Es un dolor que va a estar ahí. Ahora, Dios lo que hace es decirte, mira, cuando tú me pides que te quite esto, es como si me dijera, Señor, borra del disco duro todos mis pecados. No quiero ni siquiera acordarme. Dios dice, no, momentito. Lo que yo digo es que yo no me acuerdo, no los traigo a la memoria para refregarte los pecados de tu pasado. Esto es lo que dice la palabra. Pero necesito que estés consciente de que fuiste un pecador. ¿Y en qué pecaste? Para que reconozcas que mi gracia te ha cubierto, que mi sangre te ha lavado. ¿Ya? Entonces, el día que alguien reciba como respuesta de que Dios sacó todos los recuerdos de tu pecado, ¿ya? Esa persona se va a apartar del Señor. ¿Y por qué se va a apartar del Señor? Porque se va a sentir sin pecado. Va a sentir que no necesita de Cristo. ¿Por qué necesito de Cristo si no tengo pecado? A menos que Cristo viniera y otra vez le pone otra vez el chip del pecado. Aquí está. Esto es lo que fui. Si eso fuiste, Señor, me arrepiento. ¿Avanzamos con esto? Amén. El verso 3 del mismo Salmo dice, porque sentí envidia de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los pecadores, la gente injusta. Sentí envidia, dice, al ver la prosperidad de los impíos. Mira, entonces, ¿es un pecado sentir envidia? ¿La hemos sentido en algún momento? Somos pecadores. Amén. Entonces ya no podemos apuntar con el dedo solamente a aquel que hace pecado. Ahora también podemos apuntar hacia nosotros y decir, Señor, creo que la manera en que yo miro el pecado de otro es demasiado efusiva para la ocasión, pero no está viendo mi pecado. Entonces, ¿parece algo tremendamente malo la envidia? Yo creo que no. Muchos van a decir, no, no es tan malo, no es tan malo. Pero según esto, según Salmo 73, es un pecado. Ahora, ¿es usted o soy yo el que le va a dar la connotación, la importancia a los pecados, o es la palabra de Dios la que nos va a enseñar? Sí, ¿cierto? La palabra nos va a llevar a esa verdad. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra conciencia, mire, en nuestra conciencia, si queremos proteger nuestra maldad, podríamos llamar que no es tanta maldad, ¿cierto? Nuestra conciencia humana, carnal, nos puede decir, no, lo mío no es tan fuerte, no es tan grave. Pero lo ven, eso sí que es grave. Entonces, tiene que ser a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo creo del pecado. Y avanzamos inmediatamente en el mismo Salmo. Vamos ahora al verso 13. El verso 13 dice así: en cuanto a mí, solamente he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Es decir, reconozco que antes tuve envidia. Reconozco, como dice el verso 2, de que tropezaron mis pies, por poco tropiezan y casi se desvían mis pasos. Es decir, reconozco, Señor, que han habido momentos en donde he querido dejarte. Eso es lo que está diciendo el Salmo 73, verso 2. Reconozco que aunque te amo, aunque tú eres mi Dios y tú eres mi Señor, reconozco que hay ocasiones en donde he querido escaparme de ti, tomar otra dirección. Lo reconozco. Eso está diciendo, reconozco. No está diciendo yo soy el que se rehúsa a obedecer a Dios. No, está diciendo, quiero reconocer frente a ti que a mí también a veces me ha pasado eso. Que me ha pasado que a veces quiero huir de tu presencia y que quiero desviarme por caminos que sé que no me convienen. Dice, pero he guardado mi corazón, lo he limpiado. Es decir, llegó a la condición de recapacitar y darse cuenta de que no está bien lo que está pensando hacer. Sé que todos nosotros también hemos estado allí en esa vereda. Algunos nos hemos dado cuenta a tiempo para decir, Señor, ¿hacia dónde estaba yendo? Y otros hemos salido y después desde allá hemos tenido que volver heridos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo volviste herido o herida? ¿Dios te estaba esperando? Y siempre va a ser así. Siempre será así. Pero no hagan de esto un ejercicio constante de ir y venir. Dios quiere que cuando Él venga, Él quiere encontrarte listo, ahí clamando, buscando cada día ser mejor.
abandonando tu vieja vida, no volviendo a esclavizarte a ese viejo amo, que lo único que quería, según la palabra, es muerte para ti. Él quiere verte, ojalá esclavo por amor, con una bendición final. Dice vida eterna. Amén. El verso 14 dice, pero fui azotado cada día y reprendido por la mañana. Mira lo que está diciendo. Es decir, hay un hijo que se dio cuenta de que alejarse de Dios no es una buena decisión. Y sintió los azotes. Mi pregunta para ti es, cuando te has alejado de Dios, ¿has sentido azotes o has vivido la vida sin tener consecuencias de ello? El ideal, y ojalá se lo pidas al Señor si no te está pasando. Pídele, Señor, si tienes que azotarme, azótame, Señor. Si no hay otra manera, si con amor yo no entiendo. Padre, si con tu palabra yo no me vuelvo a ti, entonces, Señor, si tienes que poner tu mano sobre mi rostro, hazlo, Padre. Eso significa que no estás ocultando tu pecado, sino que le estás diciendo, Padre, esto es lo que soy y solo tú puedes ayudarme. Si no comprendo a la buena, entonces, Señor, con palabra dura, aunque la palabra dura me hará estremecer y incluso me mostrará más cosas malas dentro de mí, porque no solamente me muestra ese pecado, ahora tu palabra fuerte y dura me está mostrando que también soy orgulloso, que también soy altivo, que también soy soberbio, que me falta amor, que no tengo arrepentimiento, que no soy genuino, que soy un tibio, que Dios no puedes contar conmigo, porque si hoy te digo que sí, tú sabes muy bien que quizás mañana cambie de opinión. Si hoy te digo te serviré, puede que mañana te diga, Señor, lo que pasa es que ya no puedo cumplir con eso. Ante esa realidad, lo que Él espera es que le digamos, Señor, aquí estoy. Si tienes que azotarme, azótame. Si tienes que poner tu mano dura, hazlo. Pero salva mi alma, para que tenga sentido el haber seguido tu camino, el haberme apartado. Pero fui azotado cada día y reprendido por la mañana. Es decir, el azotado cada día significa, no me fue tan bien. Aunque me alejé de ti, no me fue tan bien. No piensen que el pecado todo fue risa. También tenía momentos en donde, estando en mi pecado, recordaba y me sentía como lo peor. Me sentía como la basura. Me sentía realmente desvalido ante un Dios omnipotente. Y luego añade, reprendido por la mañana. Es decir, cuando despiertas por la mañana, después de haber estado la noche anterior haciendo lo que no debías hacer lejos de Dios, ahora la reprensión de tu propia conciencia que te dice qué estás haciendo con tu vida. ¿Por qué haces esto? Reprendido cada día. Esto es bueno, a pesar de que la sensación es desagradable, pero es bueno, porque nos da esperanza de que todavía Dios está intentando convencernos de que ese camino que escogimos no es un camino que termina en lo eterno, en lo bueno, en la bendición, sino que termina en lo malo, en la muerte, en el sinsabor de la vida y de las cosas lindas. El enemigo ha venido a buscar, a robar, a matar, a destruir. Ha venido para quitarte todo, destruir familias, hogares, destruir esposas, esposos, hijos. Para eso ha venido y no va a parar de hacerlo. Aunque usted esté aquí hoy escuchando esto, debe saber que esa realidad para el enemigo, ese es su norte, esa es su forma de ser. Así él vive, es lo que lo hace ser feliz. Pero a ti, ¿qué te hace ser feliz? Te hace ser feliz estar en la casa de Dios, a pesar de que Dios te habla fuerte. Hoy tú podrías decir, Señor, creo que me están dando los pequeños azotes. Sí, es posible que lo recibas como azote. Y si es así, dile gracias, Señor. No te enojes conmigo ni con la palabra. Dile gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.
Estoy cansado de esa gente que me soba el hombro, que me dice, no, tranquilo, tranquilo, si no es tan grave. Estoy cansado de esto. Necesito que alguien me diga realmente cuál es mi condición. Y allí se encontraron aquellos hombres diciendo, dura es tu palabra. Diciéndole a Jesús, ¿quién la podrá soportar? Los hijos de Dios soportan la palabra. Porque todos los que serán salvos y estarán con Él, todos fueron escogidos por Dios desde antes. El hijo soporta la disciplina. El que no es hijo pesca sus cosas y se va. El hijo soporta la disciplina y cuando tiene que volver arrepentido como el hijo pródigo, está dispuesto a hacerlo. No importa qué tan bajo descendió. ¿Por qué? Porque no perdió su condición de ¿qué cosa? De hijo. Una persona que no es hijo hasta puede pensar que en realidad Dios ni siquiera existe. Capaz que piense, ¿qué estuve haciendo con los canutos? ¿Qué hacía ahí? Ahora, este verso dice que hay algo que a veces parece que no es tan malo. Y es cuando dice, Señor, mi pecado es que he tenido envidia de aquellos que les va bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque no es a un cristiano al que le está yendo bien, sino al mundano, al que hace lo malo. Entonces llega un momento donde como cristianos, sí, algunos de nosotros podría cuestionarse, ¿por qué ellos que están en contra de ti y le está yendo bien? Y yo que estoy haciendo todo para acercarme a ti, para buscarte, a mí no me está yendo tan bien, ¿ya? Entonces esta es una cualidad que también nos demuestra a nosotros que nuestra condición ya espiritual y también mental todavía no ha sido atada ni a la mente de Cristo ni al Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si el resultado de un creyente es que todos tengamos la mente de Cristo y que el Espíritu Santo muere en todos nosotros, si ese es el resultado que Dios espera, entonces nuestros pensamientos no deberían tener envidia, ni siquiera por el que es mundano, no, ni siquiera por ellos. O sea, es más, creo que en ese caso deberíamos tener compasión, porque tú sabes que si esa persona no es escogido, simplemente se está ahogando en su barro ahí sin darse cuenta que esa será su perdición. Y lo que para mis ojos puede ser, wow, qué bien que lo está pasando, un hijo de Dios dice, qué pena, te va a ser muy difícil escapar de esa realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, pero reconocer que no son los grandes pecados simplemente los que nos van a sacar y los de Dios, sino que hay cosas muy pequeñas que pueden estar como esto que acaba de mencionar el Salmo 73. Amén. Veamos. El injusto tiene más libertades, ¿o no?, que el cristiano. Sí, es una evidencia, ¿ya? El injusto es esclavo del mundo, ¿cierto? Ahora vamos a poner en contexto esto. Sé que aquí puede haber una confusión. Yo te voy a decir algo. El injusto, el pecador, el que está fuera sin Cristo de esta iglesia y de cualquier iglesia, y quiero corregir algo que yo sé que todos piensan. El que está allá afuera no tiene libertades. Eso es mentira. Eso es mentira. Es esclavo. Parece libertad porque hace lo que quiere, pero no está siendo libre, no. Es esclavo. Por eso es que no puede salir, por eso no puede escapar. Entonces, no es que simplemente él la está pasando bien y se está divirtiendo ahí afuera. No, es un esclavo, es un títere. ¿Sabes tú cuántas de esas personas que están afuera se drogan y la pasan bien y practican el pecado, pero luego cuando están sin drogas, sin alcohol, se sienten las peores personas? Eso significa que ellos lo que hacen es porque son esclavos y no les queda de otra que obedecer a su amo. Y si su amo el pecado los llama, tienen que ir. Ahora, mira la diferencia entre nosotros. Tenemos libertad. Dice la palabra que nosotros fuimos libres en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos más garantías.
pero al mismo tiempo dice que fuimos hechos esclavos por amor. Es como que Dios te dice, mira, tú eres mi esclavo porque yo te compré con mi sangre, pero ¿sabes qué? No te sientas ni te comportes como un esclavo así como de los peores, no. Tú vienes aquí a mi casa y aquí no solo me sirves, sino que también para mí te transformas en un hijo más de la casa. Eso cambia todo. Es decir, tengo libertad. Y Jesús dice, sí, pero es que como tú eres el amo, no, si tienes libertad. Por ello que no todos los cristianos vienen siempre a la iglesia. Por eso es que no todos los cristianos están orando o buscan la palabra o ayunan, porque tienen esa libertad. Sin embargo, el pecador no tiene libertad. El pecado lo llama y por más que la mamá llora y la mamá y el papá le dicen, hijo, por favor, te van a matar, ¿hasta cuándo? Y ese hijo se va simplemente porque hay un amo que lo está llamando. ¿Cuál sería entonces esa lucha, mis amados? Que dice hermano Julio. Esa lucha sería que a pesar de que algunas veces caigamos, tenemos que permanecer. Amén. Gloria al Señor. Esa es la lucha. Porque como dijimos antes, nosotros en nuestras fuerzas no podemos vencer al pecado. De verdad que no podemos. Si alguien aquí piensa que es distinto, está equivocado. La palabra lo argumenta. En nuestras fuerzas no podemos vencer el pecado. No se trata de que yo tengo fuerza de voluntad. No, sí, hoy puede que tenga fuerza de voluntad, pero mañana no. Sin embargo, en Cristo siempre habrá nuevas fuerzas en Él. Amén. Y tengo una última cita. Amén, amén. Hay una otra cosa que el Señor pide santidad. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a buscar la santidad si nosotros somos tan llenos de errores? Pero la palabra, dice el Señor, que mientras leamos la palabra y que la palabra es inspirada por Dios, aquí vamos a encontrar la santidad. Sí. O sea, aquí nos va a llegar a toda verdad. Amén. La palabra, mire, la palabra es el manual. ¿Ya? El manual de usuario. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Te has comprado alguna máquina, algo? Y te ha pasado que al final no entiendes cómo funciona y aprietas botones y la cosa se descoloca por todos lados. Alguien te va a decir, hermanita, lea el manual, pues ahí está. La lavadora era para 5 kilos, le echó 10 kilos, para echar poco menos que la mamá ha hecho. No, pues sí, lee el manual dice, la palabra de Dios es nuestro manual que nos dice hasta dónde podemos cruzar, dónde está la zona de peligro y dónde está la zona de confort cuando estamos en Dios, en Cristo, la zona de reposo. Hebreos capítulo 12, ya estamos con la última cita, mis amados. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Qué es lo que dice el verso 15 de Hebreos? Dice, y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. ¿Ya? La palabra de alerta es sinónimo de despiertos, atentos. Porque alguien que se duerme pensando Cristo no vendrá o pensando este pecado no es tan grave, no creo que Dios esté pendiente de cada pecado, ya, esa persona va a apagar sus alertas y la Biblia dice estén alertas, atentos, despiertos, ¿cierto? Para que ninguno sea hallado falto de gracia. Quiero interpretar esto y interpretarlo bien. Bien. Porque sé que aquí hay algo que usted no lo ha descubierto. En este mismo verso que acabo de leer hay algo que usted no ha descubierto. Estoy seguro de eso. Estar alerta para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia. ¿Cuándo viene la gracia de Dios? Es cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, ¿cierto? Y nos humillamos. ¿Y qué es lo que nos envuelve? La gracia, ¿cierto? Ahí viene. Entonces cuando dice estén alerta, significa estén despiertos para que cuando caigan en pecado vayan rápidamente, se cubran en la sangre de Cristo, de manera que siempre esté sobre ustedes la gracia. Porque si en algún momento Cristo dice ahora voy, usted va a decir estoy en la gracia. Pero si alguien no está alerta desde antes y está en su pecado y Cristo dice ahora voy, te va a hallar sin ¿qué cosa? Sin la gracia. Ese es el mensaje.
estén alertas para que no sean hallados sin la gracia. Es decir, ¿la gracia está disponible o no? Sí, está disponible. ¿Cuántas veces? Muchas, todo el tiempo, todos los días, 24 horas. Ahí está la gracia. Por eso dice, pero son ustedes los que deben estar alertas para cuando caigan, inmediatamente se cubran bajo esa gracia. La gracia es la que va a hacer que en ti brille la presencia del Señor, y cuando Él venga, diga, tú también eres mío. El no estar alerta significa, sigo mi vida de pecado, Cristo vino y me encontró sin ¿qué cosa? Sin la gracia. Y la palabra dice que cuando Él venga será quitada la gracia. Es decir, Él no va a venir para decir, no te preocupes, si tú te atrasaste un poquito, te quedaste dormido en tu pecado, no te preocupes, ahora te doy más gracia. No, dice que se acabará. Ahora, cuando Él venga, dice que vendrá ¿en qué cosa? Según los términos, en juicio, en ira. Eso dice. ¿Para quiénes será esa ira? Para los que no se encuentran bajo la gracia. Pero le dice Dios a usted y a mí, eres tú el que tiene que estar alerta cada vez que te equivoques y que caigas, alerta para ir a la presencia del Señor y decir, Señor, creo que estoy yendo mal por donde voy, escóndeme en tu gracia, me arrepiento. Eso es alerta, alerta, según el libro de Hebreos. Vamos con el verso 15, ¿sí? 15, ya. No sea, lo que continúa, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Una raíz de amargura va a brotar donde no hay gracia. ¿Se da cuenta? Cuando no hay gracia, ¿qué es lo que hay en nosotros? Amargura, hay rabia, y comienzan ahora a moverse otros pensamientos en nuestra mente, y lo que antes considerábamos que no era tan grave la falta de mi hermano hacia mí, ahora consideramos que es una grave falta y que merece el castigo de Dios. Es decir, la amargura después no nos permite, ni siquiera nos permite sonreír. ¿Sabe? Estuve en iglesias donde realmente pareciera que allí nadie vive bajo la gracia. He visto más personas molestas, enojadas en una iglesia que afuera. Yo digo, la gracia es algo que te da seguridad, que te da alegría, que pone en ti una confianza de que estás seguro en Cristo. La gracia es la que te está resguardando para la venida de Jesucristo nuestro Señor. No sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella. ¿Entiendes este mensaje? Una raíz de amargura en tu vida no solamente puede contaminarte a ti, dice que muchos sean contaminados. ¿Te has dado cuenta que cuando estás en un lugar y llega alguien que no anda en buen espíritu, parece que todo el ambiente se carga? No te das ni cuenta por qué ahora todos andan medio saltones, por qué todos están peleando con todo. ¿Conoces a alguna persona que cuando llega causa eso? ¿Ah? ¿Cierran la puerta? Amén. Sí, amén. Está bien. Cada uno protege su hogar, su casa, su familia, ¿cierto? Como ha determinado. Pero esto ha sucedido, ¿por qué? Porque hubo alguien que dejó de estar alerta. Pasó el mal sembrador, no Cristo. Pasó un mal sembrador en tu vida, en tu corazón. Vino un mal sembrador y como no estabas alerta, sembró una semilla. Y esa semilla ahora está creciendo sin que te des cuenta y se está transformando en una raíz de amargura. Ahora, esa raíz de amargura no es que simplemente te dañe a ti, si es que tú tienes esa raíz de amargura. No, esa raíz de amargura está dañando a todos los que están alrededor de ti. Porque todos al final se ven metidos en el mismo infierno en el que tú estás.
Si es que tú tienes eso, si es que sabes de alguien que tiene esa raíz de amargura, ahora ya sabes por qué el ambiente pareciera que cambia. Y es por eso, porque bíblicamente, la palabra nos alerta y nos dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño, y muchos. Es decir, no solamente aquella persona que tiene una raíz de amargura, que es fea esa persona, no, dice que también muchos sean contaminados por ella. Muchos. Ya. O que se encuentre, verso 16, entre ustedes algún fornicario. ¿Está hablando de un presente o de un pasado? De un presente. Porque en el pasado todos fuimos fornicarios, ¿cierto? Todos tuvimos otro Dios. A veces con Dios, a veces sin Él, todos fallamos en eso. Pero está hablando de que si en el presente se encuentra entre ustedes algún fornicario, ¿ya? O algún inestable. Mira lo que dice, inestable. ¿Quién es el inestable? De ánimo. De ánimo. Aquel que dice: sí, cuente conmigo, Señor, y después no estás ahí. Inestable es alguien que dice: voy a buscar al Señor, de verdad, mañana comienzo mi búsqueda. Y llega el día de mañana y dice: no, lo haré otro día, después, y comienza a postergar. Es decir, es inestable en su pensamiento. Como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. El inestable no sabe darle valor a lo que tiene. No puede darle valor a lo que tiene, aunque sea muy maravilloso, no puede darle valor. Es decir, el inestable siempre estará descontento, amados. El inestable siempre estará descontento, ya sea porque pidió una casa y le llegó a la casa, pero es muy chica. Pidió un auto, no, pero que el auto no es el que yo quería. El inestable siempre, y cuando venga otra cosa, una casa más grande, va a decir: sí, está más grande, pero no tiene piscina. Es decir, el inestable siempre se está quejando. ¿Por qué? Porque en su comienzo, cuando hace sus oraciones o sus peticiones, generalmente nosotros vamos y le decimos: Señor, no te estoy pidiendo riqueza de este mundo. ¿Alguien ha hecho esa oración? No te pido riquezas de este mundo, Señor. Solamente te pido lo necesario para vivir, que me des salud, que me des vida, una esposa, hijos, que me des una casita, Señor, un autito, un cacharrito. Ya, generalmente todos vamos con esas oraciones que son, están bien. La palabra es que dice Hebreos, es que el inestable hace eso mismo, pero luego que lo recibe, cambia de opinión. No es que ya no quiero eso. Pero si tú me pediste una mujer así, no, es que yo no quiero esa mujer. Me pediste una casa así, tal y como te la di. Sí, pero es que ahora veo la del vecino y la de él es más grande, pues. Me pediste que pusiera en mí, que pusiera una pasión. Me pediste que recargara tu corazón para que me sirva, para que me busque. Y yo lo hice. Y me comenzaste buscando y ahora ya no quieres buscarme más. Ahora quieres abandonarme. La inestabilidad en una persona que en Cristo la vive de esa manera, ¿sabe hacia dónde lo va a alcanzar? ¿Sabe hacia dónde irá contigo esa inestabilidad? ¿A dónde? A todas partes. En todo lo que hagas serás inestable. En todo lo que hagas, voy a construir, voy a hacer esto, vas a poner 3 clavos y ahí quedó la tabla. Inestable es alguien que habla mucho, pero hace poco. Tiene estabilidad al momento de plantear lo que quiere hacer y sueña, pero al momento de poner manos a la obra, al final cambia y dice: no, esto no es importante. Lo importante es que yo tenga vida, que tenga salud. Es decir, te puedes incluso estar justificando para no hacerlo. Hermanos, la inestabilidad está a 1 milímetro de la pereza, a 1 milímetro de hombre o mujer de doble ánimo. La inestabilidad está a 1 milímetro de un hombre o de una mujer que es tibia o tibio. ¿Y qué dice sobre los tibios el Señor?
Alguien que es tibio en las cosas del Señor será tibio en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es tu maldición, si es que la tienes. Y mi deber como pastor es decirte, ya es tiempo de que lo que digas que vas a hacer, hazlo. Ya es tiempo de que te despiertes de ese sueño. Y que lo que digas que prometiste al Señor o que le ofreciste, ya es tiempo de que lo hagas. No sea que te pase que al final venga el Señor y no alcances a esconderte bajo su gracia. ¿Por qué? Porque estuviste tramitando siempre, Señor, mañana lo haré. Llegó mañana, Señor, hoy día no, mañana lo haré. El Señor nos habla, un hombre o una mujer que ha entendido el carácter de Dios. Cristo no dice, hoy día tienes hambre, lo siento mucho. No, Cristo cuando tú tienes necesidad, Él va, Él corre por ti. Yo he visto a Dios correr por nuestra familia. Es más, lo he visto correr por ustedes. Cuando alguien me cuenta, ¿sabes qué? Tal persona de la iglesia estaba pasando por esto y el Señor se movió en un milagro. He visto a Dios responder a eso. Pero Dios dice, ¿cuándo tú vas a hacer lo mismo? Vas a responder. Yo digo, te bendeciré y te bendigo, dice el Señor. Pero tú dices, esto es lo que haré y no lo haces. Y al no hacerlo conmigo, esa es precisamente la vida que vas tomando en todo lo que haces. Y todo lo que tú haces, escucha bien, iglesia, en todo lo que hace una persona de doble ánimo, no prospera. Nunca terminará de construir lo que comenzó a construir. Porque necesita despojarse. Y en ese caso, el pecado de esa persona, de ese hombre o mujer, el pecado es que tiene una manera muy tibia de analizar las cosas, que siempre está dejando para mañana lo que es importante. El problema de ese o de esa que tiene una tibieza en lo que hace, una mediocridad en lo que hace, el problema es que también esa mediocridad, tal y como la raíz de amargura alcanza a otro, alcanzará también a otro. Es decir, mi mediocridad puede hacer que otro lo esté pasando mal. Yo podría decir, pero estoy cómodo, a mí no me importa esto, yo estoy bien, me conformo con poco, no necesito más, pero estoy haciendo pasar estas necesidades a otro que está conmigo, que supuestamente amo. El hombre, y al decir hombre hablo de creación, mujeres y hombres, el hombre que es inconstante en sus decisiones, en sus caminos, todo lo que haga lo hará a medias. Comenzará diciendo, esto es lo que haré, tendrá la iniciativa, pero nunca esperes que lo termine, a menos que te encuentres con ese mismo hombre o mujer y que ahora diga, he reconocido que sí tenía un pecado, y mi pecado es que soy un mediocre. Siempre estoy dejando para mañana lo que podría ser hoy. ¿Lo entiendes, iglesia? Lleva esa lección a tu vida espiritual y ¿sabes qué va a pasar? Dios abrirá las puertas de los cielos y la bendición vendrá y te va a sobreabundar, y en todo lo que hagas prosperarás. Toda decisión que tomes en Cristo funcionará. Y tú dirás, Señor, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque en el momento en que tú te dispusiste a seguir en los dichos de tu boca, yo camino con aquel que mantiene su palabra. Yo prospero a aquel que se aferra a mí, diciendo, Señor, yo no tengo nada, pero tú lo tienes todo, yo camino contigo, tú me vas a abrir las puertas. Es decir, el mediocre se equivocó en algo, y es que siempre pensó que para avanzar y terminar lo que empezó dependía de él, y se equivocó. Por eso no calculó sus gastos,
El Hijo de Dios sabe que nada de lo que Él puede hacer depende de sí mismo, porque todo lo pone al alcance de Dios. Y dice: Señor, este es el deseo de mi corazón. Esto es lo que quiero para mi esposa. Esto es lo que quiero para mi hija. Y Dios que escucha, Dios que sabe que esta vez ya no estás jugando, que quieres terminar lo que empezaste, Dios dice que comienza a abrir entonces la bendición. Y ahora tu boca, que era una boca que nunca terminaba de hacer lo que decía, ahora se puede transformar incluso en boca de profeta. Cuando dices: en el nombre de Cristo, esto es lo que haré. En el nombre de Jesús, esto es lo que haré. Y lo comenzaré y lo terminaré, porque mi Dios está conmigo, que Él no me dejará. Amén. Lleva esto a tu vida, y en tu vida espiritual verás incluso cambios mayores. Sí, porque todo parte desde ahí. Sé radical en tu fe como creyente, y te aseguro que todos tus enemigos, esos gigantes, van a huir, se van a esconder de ti, porque verán que el que está contigo es mayor.